Luego de un 2020 marcado por la pandemia, el 2021 fue un año de récords. Varios sectores alcanzaron sus máximos históricos y ayudaron a la recuperación del país, generando ingresos al fisco, promoviendo la formalidad, la descentralización y, en particular, sosteniendo millones de empleos a nivel nacional. La labor de todos los integrantes de la cadena fue destacable. Productores, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, proveedores y trabajadores hicieron posible estos resultados, que de ser sostenibles en el tiempo, podrían enrumbarnos hacia un nuevo Perú, con inclusión para todos. Gracias a mi trabajo, he logrado mi sueño de graduar a mi hijo en la universidad para ser un nuevo profesional para un Perú mejor. Gracias a la oportunidad que me brinda la empresa, puedo crecer profesionalmente y darle un mejor futuro a mi hija. Y es que detrás de nuestro sector hay innovación, liderazgo y resiliencia. Cuando las exportaciones crecen, el pueblo peruano crece. Detrás de la recuperación de nuestro sector hay millones de historias de coraje y superación. Gracias a esta empresa exportadora, me da estabilidad de trabajo para sacar adelante a mi familia. Tengo trabajando 34 años aquí. El poder trabajar en esta empresa exportadora me ha brindado la oportunidad de formar el futuro de mi hija y hacer una profesional de ella. Son peruanos trabajadores que confían en el comercio exterior para sacar adelante a sus familias. Tengo 6 años trabajando ya aquí. Esto me ha permitido conocer todo el ámbito de la empresa, desde el viñedo hasta el producto terminado. Me ha permitido también crecer como profesional y personalmente. Vengo laborando 9 años en esta empresa exportadora. He tenido progresos significativos en lo laboral. Gracias a ello he podido culminar mi vivienda y darle una mejor calidad de vida a mi familia. Recordar la historia del pueblo peruano y mirar todo lo avanzado nos permite vislumbrar un futuro mejor, con una sociedad con mejores oportunidades. Desde ADEX, gremio líder en el desarrollo de las exportaciones, nos comprometemos a seguir ayudando a forjar ese país que los peruanos anhelan y seguir posicionándonos como un importante proveedor mundial. Un país que desarrolla sus exportaciones es un país que genera riqueza para todos. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Déjenme compartir la pantalla. Bueno, mi nombre es Rafael Osorio y a nombre de AEX le damos la más cordial bienvenida hoy día y presentarles a Araya Ancía Abogados desde el 2004, y hoy día van a conversar con nosotros, nos van a exponer el tema sobre entrada en vigencia de las reglas de Hamburgo en Perú. Ventajas y qué ventajas tienen para los exportadores, ¿no? Que es interesante conocer. Nos acompaña el día de hoy Hugo Paz. Él es abogado de Derecho Civil y Litigios, abogado senior, magíster en Derecho de los Negocios, con prácticas en políticas de la competencia y regulación, con más de 12 años de experiencia en litigios. Su experiencia está basada en la instauración de procesos judiciales en defensa y cautela de los derechos de nuestros clientes, sus clientes, dedicados al rubro agrícola. Bienvenido, Hugo, el día de hoy. Gracias por estar aquí. También tenemos la presencia de Jorge Entrala, abogado de transporte internacional, encargado de reclamos por siniestros de carga y negociación con navieras. Su experiencia y especialización está basada en derechos de seguro y derecho marítimo. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros hoy. Y también presentarles a Fernando Maldonado. Él es abogado de comercio internacional, enfocado en la asesoría integral a clientes internacionales en materia agrícola, resolución internacional de controversias y contacto con mercados en América Latina. Bienvenido, Fernando. Y el día de hoy, los temas que van a desarrollar son principalmente, bueno, son 3 en general, ¿no? Lo primero son las reglas de Hamburgo en Perú y los nuevos beneficios para los agroexportadores. Experiencia comparada de las ventajas prácticas de la aplicación de la ley de Hamburgo
Y como tercero es el servicio de asistencia en siniestro de transporte, ¿no? El webinar tomará unos 45 minutos, ¿no? Aproximadamente, y vamos a dejar los 10 últimos minutos para resolver sus inquietudes, ¿no? A través de nuestro chat nos van a ayudar, tanto Hugo, Jorge y Fernando, nos van a ayudar a resolverlas. Así es que bienvenidos y adelante, Hugo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías de 1978, que es conocido como las reglas de Hamburgo, ¿sí? Estas reglas de Hamburgo en Perú que han traído o traen algunos beneficios para los agroexportadores, ¿sí? Iniciamos así. Esta entrada en vigencia de la ley de Hamburgo fue ratificada por el Perú el 25 de febrero del año 2021. Es, como les había indicado, conocido como el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías del año 78, y en general se conoce en el mundo como las reglas de Hamburgo. Ahora bien, más allá de la ratificación, el Perú en el 1 de abril del año 2022 tomó o entró en vigor esta ley, estas reglas de Hamburgo en el Perú en adelante. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que las reglas de Hamburgo son para el transporte marítimo internacional y, como les había comentado, rigen en el país desde el 1 de abril del año 2022. Seguimos con un cuadro comparativo. Vamos a diferenciar en este webinar las reglas de La Haya versus las reglas de Hamburgo, que hoy por hoy son reconocidas en el país como tal. Las reglas de La Haya antiguamente consagraba la regla que se denomina como de gancho a gancho, en el cual el transportista era el responsable desde que esto era enganchado, desde que la mercancía era enganchada en la grúa, hasta que la mercancía llegaba al puerto de destino. Ahora bien, las reglas de Hamburgo establecen el nuevo principio de responsabilidad de puerto a puerto. Es decir, la responsabilidad va a ser del naviero desde que la mercancía está bajo su custodia, la custodia del naviero, entiéndase, hasta la entrega al consignatario o el que haga de sus veces. Esta es la nueva introducción de responsabilidad que vendría a ser a través de las reglas de Hamburgo, que vendría a ser de puerto a puerto. A diferencia de las reglas de La Haya, hoy por hoy las reglas de Hamburgo establecen la presunción de la culpa presunta para el transportista. Debemos recordar, los que sabemos un poco de ello, que en las reglas de La Haya se establecía el concepto de la debida diligencia sin configurarse la responsabilidad. Hoy por hoy, en las reglas de Hamburgo, tenemos la culpa presunta para el transportista. Y la culpa presunta para el transportista será por los daños o los perjuicios de la mercancía que éste transporta, a menos que el transportista, pruebe que de su debida diligencia no ocurrió tal suceso o tal daño. Hoy por hoy tenemos a las reglas de Hamburgo que establece una responsabilidad de transporte multimodal frente a las reglas de La Haya que establecía la responsabilidad del transportista. Antiguamente o anteriormente en el Perú, si se le imputa falta de diligencia razonable respecto de las condiciones de navegabilidad del buque, era una responsabilidad del transportista. Es decir, el transportista era el que tenía la obligación de dar un buque que era apto para la navegación. Hoy, con las reglas de Hamburgo, tenemos la responsabilidad de transporte multimodal,
¿sí? En la que el principal obligado va a ser el naviero y sus responsables solidarios van a ser aquellas empresas con las que subcontrató. En las causales de exoneración del transportista, con las reglas de la Haya, se establecía la fuerza mayor, que era conocida como el act of God, que eran las acciones de Dios, la culpa de la víctima y actos ajenos al poder de actuación de quien es el porteador. Hoy, en las reglas de Hamburgo, tenemos una causal única, en que el transportista tendrá que haber adoptado todas las medidas razonables para evitar que el hecho que causó la pérdida o daño no haya sido surgida como consecuencia de su actuar. En las reglas de la Haya, en caso de daño o de pérdida, por ejemplo, aparente, los avisos tenían que ser inmediatos a la recepción de la mercadería por parte del consignatario y dentro de los 3 días en caso que esos daños, por ejemplo, no sean aparentes. Hoy en día tenemos una ampliación del plazo con las reglas de Hamburgo. Tenemos así en la diapositiva que pueden observar en la parte derecha que se otorga para daños y pérdidas aparentes un plazo de aviso de 1 día hábil. Y para los daños no aparentes, los no visibles, un plazo de 15 días. Entonces, aquí existe una ampliación en el plazo que sirve para que nosotros podamos dar aviso sobre pérdidas aparentes o no aparentes y tengamos una mayor chance de reclamo. Respecto al plazo de prescripción, en las reglas de la Haya teníamos anteriormente que era 1 año desde que se entrega la mercadería en el puerto de destino. Y hoy por hoy tenemos 2 años. El concepto del contrato de transporte marítimo en las reglas de la Haya se limitaba a aquellos casos que eran constatados por un conocimiento de embarque. Y hoy por hoy, las reglas de Hamburgo regula derechos y obligaciones de las partes y no es tan limitativo, sino amplía la gama de entender qué es un contrato de transporte marítimo. La regulación del contrato de transporte va a constituir el núcleo de las reglas de Hamburgo. Es decir, las partes están con libertad de establecer sus condiciones. En las reglas de la Haya, por ejemplo, regulaban un entorno muy diferente al actual, cuando no existían contenedores, grúas, los pórticos ni terminales especializados. Hoy por hoy tenemos en las reglas de Hamburgo que se ajustan a la dinámica que existe en la logística internacional hoy en el mundo y la seguridad en el manejo de carga y transporte. En las reglas de Hamburgo, la emisión del conocimiento de embarque, que es algo importante desarrollar en este webinar, es que el porteador o porteador efectivo que se va a hacer cargo de las mercancías va a emitir un conocimiento de embarque al cargador. Y la firma del conocimiento de embarque podrá ser, por ejemplo, manuscrita, impresa en un facsímil, perforada, estampada, en símbolos y cualquier otro medio mecánico o electrónico, pero estas reglas de Hamburgo indican que siempre y cuando no sea incompatible con las leyes de donde provenga este documento, esta emisión de conocimiento de embarque. Entonces, este conocimiento de embarque tendrá que estar sujeto a las leyes locales en Perú. Las reglas de Hamburgo también, ya entrando específicamente a las reglas de Hamburgo, desarrollan la jurisdicción ante quien podríamos iniciar acciones judiciales. Y establece principalmente que el demandante podrá a su elección ejercitar su acción ante un tribunal que sea competente y cuya jurisdicción se encuentre en los siguientes lugares. Estos 4 puntos
que se indican aquí son importantes para que nosotros podamos determinar ante quién podemos ejecutar un reclamo civil en función a su establecimiento principal o la residencia habitual del demandado, el lugar de celebración del contrato, es decir, que para esto, lo que dice las reglas de Hamburgo es que el demandado debe tener un establecimiento, una sucursal o una agencia para poderme valer de este supuesto. El puerto de descarga o descarga también me somete a jurisdicción y cualquier otro lugar designado en el contrato de transporte marítimo, aquello que hayan pactado las partes por acuerdo entre ellos. La acción la puedo ejercitar ante tribunales de cualquier puerto o lugar de un estado contratante en que el buque efectúe su transporte o cualquier buque del mismo propietario que haya sido embarcado. En el rubro o en el camino de la jurisdicción debemos tener en cuenta algo que no es menos importante, que es el arbitraje. En las reglas de Hamburgo también desarrolla el arbitraje. Y claro está que las partes pueden pactar por escrito toda controversia que sea relativa al transporte de mercancías a arbitraje. El árbitro o el tribunal que sea designado va a aplicar las normas de este convenio. Y ninguna disposición del convenio va a afectar la validez de aquello a que se hayan comprometido las partes a través del arbitraje celebrado por estas partes después de presentada la reclamación y que es basada en este contrato de transporte marítimo. A manera de conclusión, podemos establecer sobre el transporte, sobre las reglas de Hamburgo, ¿sí? Que el nuevo régimen va a tener un impacto positivo en exportadores e importadores de mercancías por transporte marítimo internacional. Recordemos que el transporte marítimo supone el tránsito del 90% de todas las mercancías que se mueven a nivel mundial y que hoy por hoy se ha visto afectado por causa de la pandemia. Sin embargo, con esta decisión, el Estado peruano, además de modernizarse, se adhiere a normas internacionales que van a ofrecer un régimen de responsabilidad más equilibrado en beneficio de los cargadores. Como les había indicado, esto va a permitir modernización y perfeccionamiento de la legislación nacional peruana en esta materia. Esta es una norma que ha entrado en vigor a partir del 1 de abril del año 22 y por lo cual no tenemos una jurisprudencia nacional ya desarrollada. Sin embargo, tenemos jurisprudencia extranjera que nos permite podernos colocar un paso más adelante que otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Ahora pasaríamos con Jorge, ¿no? Con Jorge Entrala, me parece. Sí. Buenísimo. Adelante, Jorge. Ok, Rafael. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Bueno, esta parte de la presentación va dirigida un poco a comentarles sobre la experiencia que tenemos en Chile sobre la aplicación de las reglas de Hamburgo, en las cuales ya aquí en Chile llevamos más de 25 años desde que estas han entrado en vigor, y que podrían dar luces sobre cómo va a ser la aplicación y las consecuencias que podríamos tener en Perú específicamente. Primeramente, respecto al contexto un poco de la creación de estas reglas, vale señalar que surgen de la necesidad de tener unas reglas más favorables para los cargadores, puesto que las reglas de la Haya BIPI contenían normas que favorecían mayormente a los transportistas.
En aquella época, esto es la década más o menos de los años 70, estaba mucho más marcada la diferencia entre países exportadores y países porteadores o transportistas. Por lo mismo, estas reglas no tienen mucha aceptación en los países de naturaleza, por así decirlo, más transportistas. Pero en países como Perú o Chile, en donde la industria exportadora es una de las principales, resultan bastante ventajosas respecto a las reglas de la Haya o Haya BIPI. Además, son reglas que son mucho más afines al sistema románico continental que impera en prácticamente toda Latinoamérica. Uno de los primeros puntos a comentar es que las reglas de Hamburgo de 1978 fueron ratificadas por Chile el 9 de julio del año 82, pero de forma posterior a su ratificación pasaron largos años de discusión para ver de qué forma se iban a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Lo que se decidió finalmente fue incorporar todo un libro nuevo al Código de Comercio, concretamente es el libro tercero de nuestro Código de Comercio, pero como les comentaba fue un proceso bastante largo y recién entraron en vigor en el año 1998. Las reglas que están contenidas en este libro, el libro tercero, en lo que respecta al contrato de transporte marítimo, son esencialmente las mismas que las reglas de Hamburgo, por lo que si hago referencia a una u otra en esta presentación, la verdad es que no reviste mayor diferencia. El marco jurídico en el cual se desarrolla la litigación en derecho marítimo es una materia que es especializada y que se desarrolla ante jueces árbitros, que son obviamente expertos en derecho marítimo. Estos árbitros pueden ser nombrados por las partes durante un proceso previo al juicio arbitral que existe acá en Chile, que es la designación de un árbitro en los tribunales ordinarios, y si las partes no llegan a acuerdo o, por ejemplo, el transportista decide no presentarse, en esta situación lo nombra directamente el tribunal. También es una posibilidad que el árbitro sea nombrado por un acuerdo privado, por ejemplo, una escritura pública ante un notario, pero esto la verdad es que es bastante excepcional, puesto que en la mayoría de los casos los transportistas intentarán hacer algún tipo de artimaña para discutir o la jurisdicción o la prescripción, pero en general nuestros tribunales están bastante contestes en que rechazan todo este tipo de gestiones hechas por las líneas navieras. Estos árbitros, que son los llamados a resolver este tipo de controversias, como lo comentaba recién, tienen que ser expertos en derecho marítimo, y al ser esta una materia que es bien específica, la verdad es que suelen repetirse bastante los árbitros, por lo que ya con el pasar de más de 2 décadas de tramitación, se ha tendido a estandarizar las reglas de este tipo de procedimientos, y dentro ya del mundo un poco de los estudios jurídicos vinculados al transporte marítimo, ya existe una cierta cultura de la negociación en las distintas etapas del proceso. A continuación, me gustaría comentarles sobre algunas características de las reglas de Hamburgo que influyen en la tramitación extrajudicial y judicial de reclamos de carga y que merecen un comentario en concreto, puesto que revisten gran importancia. En primer lugar, las reglas de Hamburgo se aplican para carga que llega a puertos chilenos como la que sale de esto. En esto podemos hacer el paralelo con la situación de Perú, que las reglas de Hamburgo van a regir para todas las cargas que salgan de Perú o que tengan como puerto de destino un puerto peruano. Esta situación, la verdad es que obviamente no le gusta mucho a las navieras, puesto que, como veíamos anteriormente, las reglas de Hamburgo son reglas que favorecen los intereses de la carga, como lo son obviamente las empresas exportadoras, pero por lo mismo, cuando uno les hace ver esta opción que tenemos para interponer acciones judiciales en nuestros países, en ocasiones las líneas navieras se abren a negociar, puesto que ellos saben que en un eventual escenario judicial, por ejemplo, son normas que favorecen bastante los intereses de las cargas. En segundo lugar, respecto al periodo de custodia del transportista marítimo, acá se marca una diferencia con las reglas anteriores, puesto que el periodo de custodia va desde la entrega del contenedor en el puerto de origen hasta la descarga en el puerto de destino. Esto tiene especial relevancia, puesto que se amplía
el periodo de custodia del transportista marítimo, el cual ya no solo responderá de lo que ocurre en el buque, sino también lo que ocurre en el puerto de origen y en el puerto de destino antes de poner la carga a disposición del recibidor. Esto, por ejemplo, tiene como consecuencia que durante los transbordos y el tiempo, por ejemplo, que el contenedor esté en un patio de contenedores de algún puerto del mundo, la custodia y por ende la responsabilidad sigue siendo del transportista. ¿Qué tiene esto como consecuencia? En primer lugar, se facilita la reclamación en casos de roleos y cambio de naves, que como sabemos cada vez están más recurrentes. Y también el deber que tiene el transportista de mantener la temperatura y la custodia mientras el contenedor espera ser embarcado, o esto en puertos intermedios. Como tercera característica que tiene cierta importancia en la regla de Hamburgo, estamos en la situación de que existe responsabilidad por retraso y no solo por daños. Esto implica, por ejemplo, en primer lugar, que se debe cumplir con las fechas estimadas de arribo y disarpe que se comprometen las líneas navieras, lo cual obviamente es bastante importante en los tiempos actuales, en que por una parte son cada vez más frecuentes las demoras durante los trayectos marítimos y por otro las aseguradoras cada vez limitan más la cobertura por retraso o simplemente algunas la han borrado de sus pólizas, por lo cual estas normas ayudan al exportador a poder reclamar frente a las navieras de los retrasos, lo que no se podría hacer con las reglas de la Haya o Haya Vipi, por ejemplo. Como cuarta característica, es importante hablar del principio de presunción que existe y que pesa sobre el transportista. Las reglas de Hamburgo establecen un sistema de culpa presumida del transportista, lo que quiere decir que si el recibidor o el exportador cumplen con efectuar el reclamo a tiempo, se presumirá que los daños por pérdida, daño o retraso sucedieron durante el periodo de custodia del transportista y el transportista solo podrá escapar de dicha presunción si demuestra que adoptó todas las medidas que razonablemente podían exigírsele para evitar el hecho y sus consecuencias, lo que naturalmente es una gran dificultad probatoria que tienen los transportistas, los que también los invita obviamente a buscar salidas negociadas a los reclamos que podamos presentar. En quinto lugar, ya terminando este análisis de las características más relevantes de la regla de Hamburgo, vale señalar la inaplicabilidad que tienen los términos y condiciones de los conocimientos de embarque o los BLs. En Chile, particularmente, contamos con una norma expresa que señala que toda disposición de los conocimientos de embarque que vaya contra la regla de Hamburgo y el Código de Comercio, que como sabemos recoge prácticamente de forma textual la regla de Hamburgo, se van a tener por no escritas. Esto obviamente es un golpe duro para las líneas navieras, puesto que ellas suelen responder a los reclamos señalando que por lo escrito en el anverso del BL no serían responsables o que aplicarían límites que la verdad son muy bajos. Entonces esta norma consagrada en la regla de Hamburgo nos permitirá controvertir dichos argumentos y traerlos a discutir bajo condiciones favorables para los intereses de las empresas exportadoras. Finalmente, es importante hablar sobre el concepto que incorpora la regla de Hamburgo de transportador efectivo y su aplicación al demandar. Como sabemos, los buques o motonaves van viajando diariamente de un lugar del mundo a otro, por lo que notificarlos judicialmente podría ser una tarea muy compleja. Sin embargo, la regla de Hamburgo, en su aplicación en Chile al menos, esperemos que así también sea en Perú, permite notificar a los propietarios y armadores de cierto buque a través del agente de naves o agente marítimo que los ayudó con los trámites portuarios al arribar o salir desde un puerto nacional, lo que naturalmente simplifica bastante esta gestión de notificación, evitando, por ejemplo, tener que notificar en el país del buque o, por ejemplo, en el país de las oficinas centrales de la línea naviera. Eso un poco respecto a la experiencia que les puedo compartir desde Chile. Desde ya estamos abiertos a recibir cualquier tipo de preguntas, pero a modo de conclusión podemos ver que son reglas que favorecen mucho más los intereses de las exportadoras, por lo cual esperamos que a futuro podamos tener mayor éxito en los reclamos por los intereses de la carga en la industria agroexportadora peruana. Eso, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Jorge. Ahora, para continuar, primero que todo le quiero dar las gracias a los 126 participantes que tenemos en este momento. Es un tema súper álgido que está muy en boga, que me imagino que todos acá los que estamos reunidos sabemos lo importante que es el transporte para las exportaciones, para el exportador peruano, así que muchas gracias a todos los asistentes. Ahora voy a pasar a presentarles un servicio que como oficina de abogados especialistas en la materia hemos desarrollado justamente al alero de las reglas de Hamburgo, que como decía Jorge y Hugo anteriormente, comienzan a regir y ya comenzaron a regir en el Perú a partir del 1 de abril. Me parece que ahora ya están compartiendo todo, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias, siempre falta esa confirmación tan importante. Bueno, para los que se estuvieron uniendo más avanzado el seminario, nosotros somos Araya Compañía de Abogados, somos un estudio jurídico chileno que tiene sede también, oficina en Lima, en Miraflores. Tenemos más de 18 años de experiencia en la tramitación con la ley de Hamburgo, en materias de índole de comercio internacional y exportaciones, sobre todo referida al mundo de la agroindustria. Hoy día le queríamos hablar a todos ustedes acerca de la situación actual en el transporte de carga. Nosotros vamos a dividir la situación actual entre lo que está pasando con los transportistas y con lo que está pasando con las aseguradoras. En primer lugar, en verde tenemos los transportistas. Vemos que evidentemente hay una demora en el transporte internacional. Tanto el cierre en los puertos de destino como el excesivo transit time por parte de las navieras, la falta de personal, la cantidad de controles sanitarios y otras tantas materias que han hecho que el transporte internacional esté a la deriva, hacen que enviar productos, sobre todo productos frescos o que perecen muy rápido en el tiempo, sea un grave problema, ¿ya? Las transportistas no están dando garantías de nada. Muchas veces muchos clientes nuestros nos están diciendo, oye, el transportista, la naviera, ni siquiera me está dando una fecha estimada en el velo, o sea, no me da ningún ápice de seguridad. Me están haciendo firmar cartas Lloyd en que me dicen que voy a estar exento de cualquier clase de responsabilidad y que el transporte es bajo mi carga, digamos, y al final lo están dejando solo. Entonces los transportistas en esta crisis logística que estamos viviendo han ganado más que nunca y están mostrando la cara más fea del transporte. Por otro lado, en rojo tenemos a la aseguradora. La aseguradora siempre hemos pensado que son un aliado muy importante que tenemos que tener ahí para cualquier cosa que pueda ocurrir. La crisis nos ha dado cuenta que en verdad las aseguradoras no están para todo momento, solamente cuando las cosas parecen salir bien y no están obligadas a pagar o a responder, van a estar ahí al lado nuestro felices de cobrar, ¿no? Pero cuando las cosas se ponen más feas, cuando es tiempo de responder, cuando el transit time de un producto hace que la carga se pierda completamente, se malogra al 100%, las aseguradoras están respondiendo en un 30-35% de la carga. O sea, primero están negando responsabilidad y lo poco que están respondiendo muy poco. Y como si eso fuera poco, hemos notado un excesivo alza en las primas y también con restricciones de cobertura. Restricciones de cobertura desde el punto de vista económico, como puede ser que ya están cubriendo únicamente hasta $40.000, $50.000, $60.000, por ejemplo, que muchas veces es una cobertura que es inocua, es decir, que es poco efectiva, que no vale ni 2-3 contenedores, ni un tercio de la carga, muchas veces exportada. Y también vemos desde que establecen restricciones desde el punto de vista, por ejemplo, que antes cuando cubrían desde el tercer o quinto día de retraso, ahora están cubriendo a partir del día 15, día 20, día 25. O sea que si es que la carga se retrasa 20 a 22 días, el seguro no cubre. Básicamente pasa a ser letra muerta, el retraso muchas veces es la póliza de seguro y ya no sabemos qué hacer. Bueno, nosotros como oficina, justamente para esto es que hemos desarrollado el Servicio Anual de Asistencia en Siniestros de Transporte. O como el nombre es muy largo, con cariño nosotros acá en la oficina le decimos el SAT. Ahora, ¿qué es el SAT? Con temor de ser un poco redundante, les tengo que decir que el SAT es un servicio de asesoría en siniestros de transporte. Está llamado a hacer eso. Vemos que en verde tenemos medidas preventivas y en rojo tenemos medidas reactivas. Las medidas preventivas son todas aquellas medidas que tomamos antes de que el siniestro ocurra.
El retraso, hasta hace 2, 3 años, era una situación que podía o no ocurrir, que era rara. Hoy por hoy sabemos que el retraso va sí o sí. Las posibilidades de que la carga llegue malograda es muy, muy veraz. Por lo mismo es necesario tener y tomar todas aquellas medidas preventivas, que significa la recolección de toda la documentación, certificaciones, informes e inspecciones en origen, etcétera, para poder estar listos apenas ocurra el siniestro, poder atacar el siniestro de frente, presentar el reclamo correspondiente y buscar la indemnización. Entonces, la fase preventiva es indispensable. ¿Para qué? Para que cuando llegamos a la fase reactiva, que son las medidas reactivas que estamos en rojo, estemos listos y el reclamo pueda ser mucho más rápido, mucho más efectivo, pero lo más importante probablemente mucho más económico. La suma de las medidas preventivas y las medidas reactivas hace que nosotros como oficina de abogados nos convertimos verdaderamente en el área legal in-house del exportador para guiarlo en todo el proceso de exportación y de reclamo frente al transportista o a la aseguradora. Ahora, para graficar un poco cómo funciona el SAT de una forma mucho más visual, nosotros lo dividimos en 6 etapas, que están muy marcadas cada una. En primer lugar tenemos la notificación de embarque. ¿Qué es la notificación de embarque? Esta puede ser la etapa más importante de todas. El exportador nos tiene que comunicar a Araya, nosotros abogados, qué es lo que está exportando, dónde lo va a exportar, con quién naviera o con qué transportista, mejor dicho, ha cerrado el acuerdo de transporte, para que nosotros lo podamos tener mapeado. Nosotros le vamos a pedir en la segunda etapa toda la información relativa a ese embarque, a ese envío, a ese transporte de carga. Vamos a solicitarle toda la documentación, toda la información, todo aquello que no tenga, nosotros se lo vamos a proveer o le vamos a decir dónde y cómo obtenerlo, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos toda la documentación y estamos listos para lo que sea, viene la etapa número 3, que es el aviso de potencial siniestro. El aviso de potencial siniestro es aquella noticia que el cliente nos va a decir a nosotros que va a tener un problema en el camino en el transporte de carga, ya sea que sabe que va a mitad de camino y ya se cumplió el tiempo que le había dado la naviera, por ejemplo, sabe que dejaron su carga recalada en Panamá, por decirlo algún puerto de ejemplo, y que va a estar 3, 4, 5 días conectado, teniendo que pagar costos en ese puerto que nunca previó, por ejemplo, o ya en definitiva que sabe que la carga ya se retrasó, que está con exceso de tiempo y que la naviera no le está respondiendo. Cualquiera de esa clase de escenario, que sea un siniestro ya producido, o la amenaza de que se va a producir un siniestro, nos va a avisar. ¿Para qué nos va a avisar? Para que nosotros como estudio jurídico nos pongamos en marcha. Ponemos toda la maquinaria, todo el engranaje en acción, lo que significa la coordinación y la presentación efectiva del reclamo. Nosotros tenemos que presentar una carta de protesto, la cual para que sea efectiva tiene que ser en tiempo y forma. Tiempo significa que debe tener una temporalidad desde el que el siniestro ocurre. Forma significa que no debe quedar exenta de presentación por un error formal en la misma. Es muy, muy importante. Vemos que en esta crisis que está desatada, tanto las aseguradoras como especialmente las navieras hacen uso de cualquier letra chica o cualquier resquicio legal para evitar su responsabilidad y para evitar pagar. Por lo mismo es muy, muy importante que en la presentación se cumpla con todas las formalidades. Otro paso muy, muy importante y que probablemente muchos de los que están aquí conectados lo están viviendo, es la vigilancia y el seguimiento del siniestro. Con vigilancia y seguimiento se refiere justamente a esa relación directa que nosotros como estudio jurídico adoptamos y que tenemos con todas las partes involucradas, que es lo que más tiempo lleva. La naviera y la aseguradora juegan al agote, al agotamiento, al cansancio. Nos van a intentar dilatar durante meses pidiéndonos más documentos, pidiéndonos nueva información, nuevas fotos, nuevos informes, nueva documentación, que muchas veces es innecesaria y cuyo único objetivo es dilatar. Dilatar, 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 para que cuando llegue aquella tan esperada oferta de arreglo, sea por un monto muy, muy inferior al que nosotros deberíamos haber estado negociando, pero ya cuando nos llegue estemos cansados de tanto pelear, tanto mandar correo, tanto mandar información. Es un agotamiento brutal. Nosotros como estudio jurídico hacemos eso todos los días, nos especializamos en eso, somos expertos en hacer eso. En algún minuto incluso hicimos este mismo proceso para la aseguradora. Entonces, conocemos perfectamente el mercado, conocemos perfectamente a las personas que intervienen por cada una de las empresas navieras y también de aseguradoras, por lo que la comunicación es mucho más rápida, efectiva, y sabemos exactamente cómo presentar el reclamo
exactamente cómo hacerle seguimiento y exactamente dónde apretar para poder obtener una respuesta positiva. Por último, la última etapa es la finalización del reclamo. Este reclamo puede terminar de dos maneras, básicamente. Uno, el cliente, el exportador, va a aceptar lo que le está proponiendo en la naviera o no. En caso de que no acepte, viene una séptima etapa, que es ya una etapa judicial, que es la judicialización del reclamo. Y aquí es donde cobra real importancia las reglas de Hamburgo que tanto Hugo como Jorge nos explicaban. Ya que en verde, como pueden ver, tenemos en primer lugar los arbitrajes. A partir de las reglas de Hamburgo, el retraso en el transporte va a caer en un arbitraje. Y al caer en un arbitraje, vamos a tener mucho más probabilidades y posibilidades de obtener un buen recupero. En caso de que no sea un juicio arbitral, también nos podemos dirigir a un aseo ordinario, un juicio ordinario, civil ordinario, o también en un procedimiento administrativo. Nos dejamos de esfera de tocar para buscar la responsabilidad y la indemnización correspondiente. Adicionalmente, a este servicio SAT lo acompaña una plataforma online que se llama SafeExport. Esta plataforma online, que es una herramienta en línea, va a permitir al exportador poder estar desde cualquier parte del mundo, ya sea con su celular, tablet, computador, poder revisar en línea el estado de todos los siniestros que tiene, el estado de avance, si es que existe algún tipo de respuesta, comunicación o documentación adicional que esté siendo solicitada, si es que existe alguna oferta o contraoferta, es decir, toda la vida útil del siniestro lo va a poder ver reflejado en tiempo real. Esto se traduce básicamente en que esta plataforma ayuda a un verdadero control administrativo, donde incluso van a poder filtrar sus reclamos, ya sea por país de destino, por carga exportada, por naviera, por resultado. Es decir, SafeExport es la herramienta del siglo XXI que es hoy día necesaria para poder llevar a un control como el que se necesita hoy en día en la crisis logística. Eso es lo que hoy día les quería presentar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Fernando, por la exposición. Hugo y Jorge, muy agradecido por las ponencias y por ilustrarnos, ¿no?, de la vigencia actual de las reglas de Hamburgo. Ahora tenemos varias preguntas, unas 9, a ver si me pueden ayudar a responderlas. Vamos con la primera, de Alberto Munaico, ¿no? ¿Cuál es el periodo de responsabilidad para las reglas de Hamburgo y en qué se diferencia con las reglas de La Haya? Esa es una de sus preguntas. Tal vez de repente ayudarlo a profundizar. Si bien Hugo los tocó al inicio, me parece que alguna profundización nos podría ayudar. ¿Y qué otros documentos de transporte se pueden usar de acuerdo a la nueva ley? Ok, Rafael, muchas gracias por las preguntas. Esas las voy a tomar yo. Mira, respecto a la primera pregunta que indica de cuál es el periodo de responsabilidad para las reglas de Hamburgo y cómo se diferencia esto con las reglas de La Haya, hay que tener en cuenta que las reglas de La Haya se aplican únicamente para aquel periodo que está comprendido entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque y el momento en que se descargan del buque. No se aplica, por ejemplo, la pérdida o daño que se produce mientras las mercancías se hallan en custodia o bajo custodia del porteador, con anterioridad a la carga o con posterioridad a la descarga. Por el otro lado, tenemos que las reglas de Hamburgo se van a aplicar a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo su custodia las mercancías. En el puerto de carga, por ejemplo, durante el transporte o durante el momento de su descarga. ¿Sí? Eso es en relación a la primera pregunta. Y ahora, la segunda pregunta, si no me equivoco, dice que ¿qué otros documentos de transporte se pueden usar de acuerdo a la nueva ley? Ok, mientras que las reglas de La Haya se aplican únicamente cuando se ha emitido un conocimiento de embarque, no se ocupa de otros documentos de transporte. Por el otro lado, contrario sensu, tenemos que en las reglas de Hamburgo se entiende que un documento de transporte emitido por un porteador
que no sea un conocimiento de embarque constituye de por sí, per se, una presunción de que se haya celebrado un contrato de transporte marítimo y de que el porteador se ha hecho cargo de las mercancías, tal y como aparece en este documento, salvo que se pruebe en contrario que eso no fue así. Entonces, esos son los documentos per se que se utilizan tanto en reglas de La Haya con Hamburgo. Hamburgo es un poco más amplia la gama y hay una libertad contractual para las partes. Gracias, Hugo, por la respuesta. Y bueno, vamos con la segunda, de Nicolás Vega. Él nos pregunta, ¿cómo debo invocar la aplicación de la regla de Hamburgo? Bueno, voy a pasar a responder yo. También tenía anotadas unas preguntas que me pasaron por interno que igual las voy a tomar. La verdad es que, bueno, en la etapa extrajudicial la discusión se realiza más que nada por comunicaciones electrónicas, por correo electrónico principalmente. Entonces, ahí lo importante es desde el primer minuto hacer mención a la regla de Hamburgo y señalar que nos vamos a acoger a sus normas. Por lo tanto, es importante que en las primeras cartas de protesto que envíen ya se vayan reservando que por aplicación de la regla de Hamburgo, al ser el puerto de zarpe o de destino, un puerto peruano, ya podrían aplicar la regla de Hamburgo. Esto un poco en relación a otras preguntas que estoy viendo acá. La verdad es que, claro, es una situación que genera discusión. Las navieras, en principio, no es que vayan a aceptar de buena primera que vamos a negociar en base a las reglas de Hamburgo, pero ellos saben que por aplicación de esta norma hay jurisdicción en nuestros países. Por lo tanto, si bien en una etapa extrajudicial podrían no moverse de esa posición, lo cierto es que podríamos demandar en Perú o en Chile. Por lo tanto, esa sería la forma de invocarlo, hacerlo ver desde el comienzo y no hay mucho más que eso. Tengo otra pregunta acá que señala que si las reglas de Hamburgo solo favorecen a los exportadores o también a los importadores. Es una buena pregunta. La verdad es que sí, aplican para ambas figuras, puesto que lo que exige la regla de Hamburgo específicamente es lo que hemos venido comentando, o que el puerto de salida o el puerto de llegada sea un puerto peruano. Con eso, nosotros ya tenemos la facultad de regirnos por la regla de Hamburgo, por lo tanto, serviría tanto para la industria exportadora como también los importadores. En este mismo sentido, tengo otra pregunta, si el embarque es de Perú a Estados Unidos, si regiría Hamburgo. Acá respecto a Estados Unidos, ellos, las oficinas de reclamo, etcétera, que se ubican en Estados Unidos, son bastante estrictas en señalar que ellos se rigen por las normas COXA, que son unas normas que básicamente están creadas a la medida de ellos. Pero lo cierto es que no es una excepción Estados Unidos. Nosotros de todas formas podríamos aplicar las reglas de Hamburgo en nuestros países, así que eso no es una excepción y al menos en la aplicación, lo que yo les comentaba, la aplicación que hemos tenido en Chile, se ha optado por señalar que toda condición que esté en los conocimientos de embarque que vayan contra de las reglas de Hamburgo no aplica, así de simple. Así que esperamos que por esa misma línea vaya la situación en Perú. Estimo que por las normas que se señalan en Hamburgo debería ser así. Y por último, creo que, claro, tengo una última pregunta que señala si la crisis logística que estamos viviendo, donde en más de una oportunidad los navieros han roleado las cargas, incrementado los riesgos y costos de operación, ¿de qué forma ayudaría la regla de Hamburgo a compensar estos sobrecostos? La verdad es que, bueno, en general los costos vinculados a flete o a otro tipo de situaciones podrían incluirse en los reclamos y quizás de una forma un poco, por así decirlo, por consecuencia no tan directa, pero al existir normas que son ventajosas para los intereses de la carga, podríamos obtener los recuperos, los recobros de esos montos que se incurrieron y que finalmente no tuvieron el resultado esperado por parte de la naviera. Obviamente va a ser materia de la misma negociación, pero son aspectos que podríamos reclamar en ese sentido.
Alguna norma para pedir que rebajen los aranceles lamentablemente no existen, pero sí tenemos esta posibilidad, una mayor posibilidad de recuperar esos montos incurridos en caso de que el transportista no cumpla con sus obligaciones. Eso por mi parte de las preguntas. No sé si Rafael tú tienes anotada otra o por interno. Sí, claro, a ver si me ayudan porque hay varias, pero podremos ir adelantando la de José Celada, ¿no? ¿Qué países de Sudamérica están adscritos a la regla de Hamburgo? Eso me parece interesante. Ok, Rafael, entiendo que hasta enero del año 2021, bueno, en principio hay 34 países que han ratificado estas reglas de Hamburgo, pero hoy por hoy, bueno, en 2021 Chile y Paraguay, y 2022 se adhiere Perú, ¿no? Entonces tenemos de esta parte del mundo Chile, Paraguay y Perú. Buenísimo, gracias Hugo. De repente Fernando nos puede ayudar a responder esta pregunta de Elizabeth Suárez. ¿Qué ventajas me da el SAT frente a otras empresas de cobranza que ofrece la aseguradora? Perfecto, Rafa, ningún problema. Primero, para complementar lo que dijo Hugo, también Costa Rica está suscrito con las reglas de Hamburgo, ¿ya? Para complementar, para que sepan que también está Costa Rica. Sobre la pregunta de Elizabeth, ¿qué ventaja me da el SAT frente a otras empresas de cobranza que ofrece la aseguradora? Ya, mira, esa pregunta puede ser un poco capciosa porque en realidad la aseguradora persigue un interés completamente distinto al interés que tiene el exportador, ¿ya? El interés que tiene el exportador en un proceso de cobranza, me refiero, es que le paguen el 100% de la carga perdida, en el fondo, ¿ya? O el 100% de lo que significó el detrimento patrimonial. La aseguradora tiene un interés distinto a ese. A la aseguradora no le interesa pagarle el 100% al exportador. Tampoco le interesa que el exportador recupere el 100%. La aseguradora es feliz pagando lo menos posible y la menor cantidad de veces que pueda. Por lo mismo son intereses que yo diría que, aparte de ser distintos, muchas veces son contrarios, ¿ya? Por lo mismo la aseguradora, como yo mencioné en la exposición, muchas veces te ofrece un arreglo, un seguro de la carga que no va más allá de un 30 o 35%. Por lo que cualquier clase de servicio que proponga la aseguradora para ti, exportador, ir a buscar responsabilidad frente a la naviera, yo no lo miraría con muy buenos ojos, ¿ya? Porque básicamente viene de una recomendación de alguien que no me quiere ayudar realmente, que su interés está comprometido a que mi interés fracase también, ¿ya? O sea, si es que la aseguradora no me está queriendo pagar el 100% y me está diciendo anda a buscar responsabilidad en el de al lado, probablemente lo va a hacer con una empresa que también me va a hacer una oferta a mí que sea muy por debajo de lo que verdaderamente el transportista debiese estar indemnizando, ¿ya? Entonces, la ventaja que te daría el SAT, y como para hacer un poco más corta mi respuesta, mil disculpas, la ventaja que te da el SAT es justamente eso, que el interés que nosotros como estudio jurídico tenemos es 100% alineado y compartido con el interés del exportador. Nosotros vamos a ir a buscar la indemnización que corresponda y que sea el 100% básicamente de lo que tú perdiste. Voy a ser claro y súper honesto, no siempre vamos a obtener el 100%, ¿ya? Pero al menos vamos a pelear por eso y vamos a estar desde siempre con ese objetivo. A diferencia de lo que hace la aseguradora u otras empresas, que básicamente van a jugar un papel intermedio entre no quedar mal con el cliente exportador y no quedar mal también con la aseguradora o no quedar mal con el transportista, de que muchas veces juegan para ambos lados, como pueden ser cualquier tipo de servicio que ofrezca la aseguradora, los operadores logísticos, u otros agentes que intervienen en el mercado que básicamente juegan a ambas líneas, tanto para el exportador como para el servicio de transporte o como para el servicio de asegurar carga. Gracias, Fernando. Más bien, no sé si me quieren ayudar con es un caso, ¿no? De Jairo Pacheco. No sé, yo se los puedo leer, pero es un caso denso sobre la aplicabilidad de la regla de Hamburgo. No sé quién me puede ayudar, pues, con la casuística. Yo te ayudo, Rafael. Buenísimo. Bueno, parto por leerla para que quienes no la han leído estén al tanto. Señala Jairo, si tengo una exportación en CFR de un reefer que va desde Perú a USA y el contenedor hace transbordo en Panamá, pero la naviera indica
que se debe hacer un trasegado, porque indican que no está funcionando bien el frozen, pero la naviera no pasa las fotos para evidenciar si rompió cadena de frío. ¿Cómo se aplican ahí las reglas de Hamburgo? Encima de ello avisa que la inspección es en 1 hora, por lo que nos deja corto para poder contratar el servicio de peritaje por una aseguradora Joy. Bueno, primeramente, hay que señalar que todos los casos también tienen sus particularidades, hay que analizar caso a caso. Hay situaciones que, por más que apliquen las reglas de Hamburgo, que son favorables a la carga, hay zonas que son un poco más grises que otras. En este caso en particular, la verdad es que sobre el transportista pesa la responsabilidad y tiene la custodia sobre la carga durante todo el trayecto marítimo. Entonces, en términos simples, el trasegado, el trasvasije, el transbordo que haga el transportista, va a tener que luego, cuando llegue la carga y quizás la carga no llegue en buenas condiciones y nosotros interpongamos el reclamo, ellos van a tener que justificar que era una medida que razonablemente exigía el cuidado de la carga. Por lo general, esto se debe más a temas de espacios de buque o de fallas en los mismos contenedores que ellos suministran, por lo cual estaríamos facultados para reclamar esos daños en la carga, puesto que se incurrió en situaciones que podrían demorar más la llegada del buque, por ejemplo, entre otras situaciones. En concreto, ¿cómo aplican las normas de Hamburgo? Aplican estableciendo una culpa presumida del transportista. Se presume que los daños al arribar a destino son culpa del transportista. Nosotros tenemos que cumplir con protestar a tiempo, con reclamar a tiempo, y será el transportista quien tiene que demostrar que esas medidas que tomó eran necesarias y servían para proteger la carga. Espero un poco haber ahí dado luces de la respuesta. Respecto al tema de la inspección, claramente, si te dan solo 1 hora para comparecer o para ir a revisar ahí, a hacer una inspección entre todas las partes, es algo un poco complicado y algo que quizás podríamos reclamar o nos serviría también para demostrar también la falta de comunicación de la naviera o cosas por el estilo. Pero claro, es una situación que habría que estudiar más en detalle. Gracias, Jorge. Ahí, hemos puesto pues los datos de contacto, ¿no? de Araya en general para absolver cualquier duda que tengan adicional y se puedan contactar directamente con el equipo, ¿ya? Para todos los presentes. Vamos con algunas preguntas. Hay una pregunta, es un caso de Ronnie García, ¿no? Un poco se los leo. Con relación a presentar los protestos o carta de reclamo a los transportistas internacionales, en Perú se tienen muchos problemas por la presentación de los documentos mencionados, ya que debido a los Incoterms de compra y venta, muchas veces el importador no es quien contrató el flete y no realiza el reclamo ante los transportistas. Entonces nos pregunta cuál sería la recomendación. Perfecto. Déjame leer bien. Claro, acá la verdad es que, sobre todo en la situación que se señala ahí en el punto número 1, nuestra recomendación básicamente es hacer la carta de protesta. O sea, no es una obligación que tenga que ser, en este caso, el recibidor o el consignatario. De hecho, pesando el interés, por así decirlo, el interés sobre la carga, no quiero decir interés asegurable porque podría ser que no hay un seguro de por medio, pero teniendo el exportador, en este caso, el interés sobre la carga, por ejemplo, podría de todas formas hacer la protesta. La verdad es que cualquiera de las partes involucradas es quien puede hacer la protesta. Lo importante es que quede bien señalado que respecto a cierto contenedor, respecto a cierto trayecto, individualizar también la línea naviera, se haga la protesta. Un poco carecería de cierta relevancia que él lo hace, puesto que después se hacen las sesiones de derecho. Entonces, finalmente, uno cuando hace un reclamo, también incorpora los derechos del consignatario, el recibidor o quien sea. Entonces, lo importante es hacerla. Mi recomendación sería, si ustedes están de cierta forma interesados en el resultado de esa carga, si ya no recibieron la totalidad del pago por parte de los consignatarios, los recibidores, que hagan las cartas de protesta, si no nos protegemos, puesto que los plazos, como señaló Hugo en su parte de la presentación, son bastante acotados, por lo que lo antes posible la recomendación es hacer la protesta. Por favor, quédense con eso.
Y respecto al punto número 2 de esa pregunta, que dice con relación a los reclamos por demora bajo las pólizas de transporte, conocemos que la cláusula A del Instituto de Londres no cubre las demoras. ¿Cuál sería el procedimiento y documento a presentar el reclamo de manera directa a los transportistas? Bueno, hago la salvedad. Primero, habría que ver la póliza en particular que se tiene. Sabemos que muchas pólizas incorporan los daños por retraso, como señaló Fernando, cada vez menos, cada vez más reducida, pero tendríamos que ver si existe. Y para presentar el reclamo a la naviera, principalmente por temas de retraso, lo que ellas exigen es un booking original emitido por la línea naviera. Con original no quiero decir la versión material, sino que son algunos que se extraen de lo que ellos denominan el intra, que son como por así decirlo, la confirmación original del booking que hace la naviera. Y además el tracking que se hace, que es el seguimiento que se le hace al contenedor. Con eso podemos ver la fecha real de arribo y compararla con la fecha estimada que daba la naviera. Con esos dos documentos podemos hacer el link y reclamar los daños por retraso. Básicamente eso. El listado que pide la naviera naturalmente son cerca de 15-20 documentos, pero con esos dos es que se hace el link para reclamo a la carga por retraso principalmente. Muchísimas gracias, Jorge, Hugo, Fernando. Muchas gracias pues por hoy. Realmente nos ha ayudado. Yo espero pues que ahorita a las 120 personas que tenemos conectadas también les ayuda. Y pues que me escriban, me puedan escribir, yo los conecto con el equipo de Araya, o pueden escribirles directamente a ellos, sin ningún problema, ¿no? Entonces, doy el paso, Fernando, Hugo o Jorge, para pues puedan realizar el cierre del webinar de hoy. Perfecto, Rafa. Bueno, primero agradecer a todos los asistentes. Insisto, sin ustedes no tendría sentido hacer esta clase de evento, así que qué bueno ver a tanta gente interesada. El conocimiento es poder y nosotros felices de poder compartirlo con ustedes. Agradecer también a Alex por la gestión, a ti, Rafa, por la gestión acá, por la invitación, por tenernos el día de hoy y por moderar este webinar, que creo que salió bastante bien. Y por último, también agradecer a mis copanelistas, a Jorge y a Hugo, que se tomaron el tiempo el día de hoy de poder participar y compartir también su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Y pues estamos una buena tarde y nos estamos viendo en próximos webinars y próximos eventos con todos ustedes. Chao, Rafael. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias.